Listo, la clase pasada, que fue el día viernes, estuvimos platicando sobre la reforma electoral que se implementó a lo largo del periodo de Carlos Salinas, como resultado de cómo se dieron las elecciones en el 88 y la llegada un tanto ilegítima a la presidencia, ¿no? Platicamos sobre la creación del instituto. Platicamos también sobre el federal electoral y sobre la nueva regla de composición del Congreso. Y les comenté que había algunos otros aspectos importantes que se tenían que tocar con esta reforma. Y son 8 puntos, ¿cómo decirlo?, los más primordiales y que impactaron en cómo se desarrollan hoy los procesos electorales en nuestro país. El primero fue la fotocredencialización del padrón electoral. Esto fue un paso fundamental para hacer como una limpia del padrón electoral. ¿Por qué? Porque significó crear una lista de votantes confiables, donde la identidad de cada ciudadano estaba verificada y vinculada a su fotografía. Esto iba a permitir controlar de alguna manera la cantidad de veces que podían votar las personas y evitar que votaran varias veces o incluso que personas que ya hubiesen fallecido participaran en los procesos electorales. ¿Por qué? Porque ahora el nuevo mecanismo de la fotocredencialización pues tenía o aseguraba un poco más este tema, ¿no? Ahora, el segundo punto, la emisión de la credencial de lector con fotografía, que posteriormente se le dio el carácter de identificación oficial. Esta se creó como un documento de alta seguridad para el momento en el que nos encontrábamos, 1990. Su importancia fue, pues, de alguna manera doble. Primero, se convirtió en la llave indispensable para poder votar. O sea, tú no podías participar en procesos electorales si no ibas con tu credencial de elector. Y segundo, su confiabilidad fue de alguna forma tan alta que trascendió lo electoral y por ello es que se convirtió en la identificación oficial que hasta el día de hoy se sigue presentando en cualquier trámite que ustedes vayan a realizar. Ahora, para que esta nueva credencial fuera legítima, no bastó solo con que el gobierno la incluyera dentro de la reforma electoral y la emitiera, sino que requirió que todos los partidos políticos, incluyendo a la oposición, estuvieran de acuerdo con el diseño y que la aprobaran porque de esta manera esto iba a garantizar su aceptación y una señal de transparencia, que era algo que no habíamos tenido en el proceso electoral reciente y que era importante que la sociedad pudiera visibilizar. El tercer punto tiene que ver con los debates públicos de candidatos a la presidencia. Esto introdujo una nueva práctica de debates presidenciales televisados. Fue un cambio radical en la forma de hacer política en nuestro país. ¿Por qué? Porque se estaba obligando a los candidatos a contrastar sus ideas, sus propuestas, sus estrategias de campaña y las estrategias que implementarían en nuestro país de manera pública. Y adicional a eso, permitiendo que los ciudadanos pudieran comparar directamente las propuestas que tenía un candidato con las que tenía particularmente el candidato de la oposición. Y adicional a esto, pues que también pudieran comparar las personalidades, ¿no? El que estuvieran en un debate implicaba no solo escuchar las propuestas, sino ver cómo se desempeñaban, qué tan formales o informales eran, y conocer un poquito más sobre la persona o sobre el candidato. El cuarto punto tiene que ver con los mecanismos para dar. Perdón, se me olvidaba. En este de debates públicos, les pongo aquí una imagen que fue el primer debate de candidatos a la presidencia en México para las elecciones del 94. Dado que esta reforma se hizo en el sexenio de Carlos Salinas, pues el proceso electoral presidencial siguiente, pues tenía que ser el del 94. Entonces hubo una
campaña, digamos, para publicitar el debate, donde aparecían los tres principales candidatos, Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Ceballos, Cuauhtémoc Cárdenas y la moderadora. Entonces, esto cambió completamente la dinámica de cómo se hacía política en nuestro país, al menos en las transiciones de poder. El cuarto punto, mecanismos para dar resultados el mismo día de la elección mediante encuestas de salida de casilla y conteo rápido. Esto fue importante porque para combatir la desconfianza generalizada por la llamada caída del sistema de la que ya hemos platicado, que se dio en el 88 en las elecciones, se implementaron dos herramientas modernas. Una, las encuestas de salida, que hoy, si ustedes lo escuchan, ya no son tan modernas, pero para este momento de la historia, sí. ¿Y qué significaban las encuestas de salida? Preguntar a la gente por quién votó en el momento en el que salían de las casillas electorales. Y la segunda herramienta tenía que ver con el conteo rápido, es decir, un muestreo estadístico de los votos reales. Esto permitía dar tendencias un tanto más fiables la misma noche de la elección, con el objetivo, obviamente, de evitar el vacío de información, la sospecha de manipulación, el que el Estado esté ajustando los resultados de la elección. O sea, parte de estos nuevos mecanismos trataban de impulsar esa transparencia para con la sociedad. El punto 5, la equidad en la contienda. Se establecieron reglas más claras sobre el financiamiento público a los partidos políticos. Eh, esta reforma o este punto de la reforma buscó nivelar lo que le llaman el campo de juego de los partidos políticos, ¿no? Porque se crearon reglas para que los partidos recibieran financiamiento público, es decir, esa parte del erario público del dinero del Estado que se iba a destinar a cada partido para sus campañas electorales. El objetivo era que la oposición pues tuviera recursos para competir y no dependieran del financiamiento privado. Ustedes recordarán que varias reformas atrás, cuando hablamos de que ya se permitía el financiamiento, estaba enfocado particularmente al sector privado, el sector privado que financiaba las campañas. Cuando ingresa el tema del financiamiento público en esta reforma, pues ya permite que no dependan del sector privado, sino que de alguna forma tengan los recursos necesarios todos los partidos por parte del Estado para poder competir en las elecciones. Eh, De nada servía el dinero si no se podía acceder a los medios por los cuales se hacían de conocimiento los partidos en las campañas electorales. Eso obligó que en esta reforma las estaciones de radio y televisión otorgaran tiempos oficiales a los partidos políticos, a todos, ya no solo al partido en el poder, sino a todos los partidos, y que estos tiempos oficiales fueran gratuitos, de tal forma que garantizara que los mensajes, las propuestas, las estrategias llegaran a la población, rompiendo con ello el monopolio informativo que solía tener el PRI a través de radio y televisión. Entonces, este punto de financiamiento es bastante amplio, que tiene que ver con obtener los recursos y cómo también a través de los medios oficiales, pues podían hacer una contienda más equitativa, ¿vale? El punto 6 de la transparencia se formalizó la participación de los observadores electorales. ¿Esto cómo se llevó a cabo? Se dio un reconocimiento legal a la figura del observador electoral. Ustedes recordarán que en la ley López se incluyó la figura del observador electoral, o sea, se les permitía estar y observar los procesos electorales, mas no tenían un reconocimiento legal. Con esta reforma permitió que organizaciones de ciudadanos que no estaban ligadas a ningún partido pudieran vigilar todo el proceso, desde que comenzaba, que es la instalación de las casillas, hasta el conteo de votos. Y esto
sirvió de testimonio, digamos, independiente para dar legitimidad al proceso electoral. Entonces, este tema de los observadores electorales que hoy nosotros conocemos en nuestros procesos o en los que han participado y en los que participarán, no es un concepto nuevo, es una figura que nació desde la ley Lope, pero que tuvo su legalidad hasta la reforma de Carlos Salinas. El punto 7 tiene que ver con permitir el voto a los religiosos. Como parte de las reformas constitucionales que se hacen durante el periodo de Carlos Salinas, que vamos a ver un poquito más adelante, se normalizó la relación iglesia-estado. Ustedes se acuerdan que la relación iglesia-estado quedó fracturada desde 1929 con la ley Calles. A través de esta reforma constitucional se eliminó la prohibición histórica que impedía a todos los ministros de culto, ya sean sacerdotes, pastores, no sé, clérigos, todo lo que se les ocurra, ejercer su derecho al voto, integrándolos ahora sí como un ciudadano pleno, no con, con la posibilidad de ser votados, pero sí la de poder votar, ¿vale? Ya más adelante veremos particularmente estas reformas porque fue un compendio importante de reformas constitucionales que ayudaron a restablecer esa relación iglesia-estado. Pero el punto importante de esta reforma del 7 de permitir el voto religiosos, pues tiene que ver con eso, ¿no? De que ahora sí pueden formar parte de ese padrón electoral que va a participar en los procesos electorales y podían tramitar y tenían que tramitar además su credencial para votar. Y el último punto tuvo que ver con la implementación de unas transparentes y sellos en boletas. Estas fueron medidas físicas, digamos, o sea, todo lo que ya fuimos platicando, salvo la credencial del elector, tenían un trasfondo y de que se pretendía hacer unas elecciones más transparentes, más legítimas, más legales, más confiables. Pero particularmente este último punto fueron medidas físicas contra el fraude. Ya platicamos que en las elecciones del 88, oficialmente la historia no nos dice que hubo un fraude electoral, sino perdón, lo que conocimos o lo que en su momento analizamos como la caída del sistema, que hizo que toda la gente dudara y que incluso en la conversación social, pues entrara el concepto de fraude, más no así en la legalidad del proceso electoral. Entonces, el uso de unas transparentes permitía que todos los ciudadanos vieran que las urnas, cuando empezaba el proceso electoral, estaban vacías y el sello en las boletas que se colocaba cuando se terminaba este, ¿cómo se llama? Ay, las boletas, precisamente las boletas que les entregan a los representantes de casilla, ayudaba a garantizar que solo se contaran las boletas oficiales entregadas a las casillas, evitando que pudieran aparecer más boletas de las que se habían otorgado en la casilla. Entonces, este sello en las boletas permitía poder controlar el uso de los folios. Y esto, pues de alguna forma, garantizaba que las elecciones eran más transparentes, ¿vale? Eso significó que estas reformas sentaron las bases para la organización electoral moderna en nuestro país, porque su objetivo fue garantizar la veracidad, objetividad y transparencia en las contiendas electorales federales, particularmente que eran con las que habíamos tenido recientemente en la elección del 88 algún problema de legitimidad. Esto sentó las bases del sistema electoral confiable y equitativo que hoy conocemos. Todavía no daba el paso a tener una autoridad electoral autónoma, pero estaba encaminando a que los procesos electorales ya fueran diferentes a como los conocimos en sexenios pasados.
No sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos. Todo bien. Ok, ¿seguros todos? Creo que sí. Sí. Sí, todo bien, gracias. No, perfecto, porque luego me salen con dudas como con la dinámica. Ahorita vamos a hacer un recap de la dinámica, ¿va? ¿Se acuerdan que platicamos que cuando llega Carlos Salinas a la presidencia con su problema de legitimidad, particularmente necesita implementar acciones estratégicas? La primera fue un acto de alto impacto, más que en orden cronológico, porque si las ponemos en orden cronológico, creo que las empecé al revés explicándolas, sino la importancia, tres acciones estratégicas. Una, un acto de alto impacto, que ya fue lo que vimos de la detención de la quina. Dos, la reforma electoral, que abarcó todos estos puntos que ya platicamos. Y tres, el Programa Nacional de Solidaridad. ¿Y qué fue este Programa Nacional de Solidaridad? Fue el programa insignia del sexenio. Ustedes buscan información de Carlos Salinas, lo primero que les aparece es el Programa Nacional de Solidaridad. Fue creado y que se acortó, utilizó las siglas de PRONASOL. Fue creado por decreto el 6 de diciembre de 1988, es decir, 5 días después de que Salinas tomara la posesión del cargo. Esto, de alguna forma, subraya esa urgencia y prioridad que tenía para implementar este programa. Entonces, si quisiéramos hablar de estas tres acciones estratégicas por orden cronológico, el primero sería el Programa Nacional de Solidaridad, el segundo, lo de la quina, y el tercero, la reforma electoral que llevó pues, varios momentos del sexenio. ¿Va? El objetivo explícito era la lucha contra la pobreza extrema que se vivía en el país, a través, obviamente, de combatir las necesidades más apremiantes en cuanto a alimentación, vivienda, educación, salud, todo lo que implicaba aquellas necesidades básicas. Perdón, estaba dirigido a grupos urbanos populares, campesinos, de escasos recursos y grupos indígenas, es decir, a la población con menos recursos. O sea, estaba bastante bien focalizado este programa. Ahora, ¿cómo se implementó? Se implementó a través de tres ejes de acción, lo que se llamó la solidaridad para el bienestar social, la solidaridad para la producción y la solidaridad para el desarrollo regional. El primero estuvo enfocado a necesidades básicas, donde entraban construcción de escuelas, becas. Hubo un programa en precisamente para esta eje de acción, que se llamó Niños en Solidaridad, que era becas para niños, centros de salud rurales, llevar sistemas básicos a las comunidades indígenas, como era electricidad, agua potable, drenaje, y en algunos y muchos de los casos, la regularización de la tenencia de la tierra, es decir, poderles tramitar o ayudar con los trámites de las escrituras de posesión de un predio, ¿vale? Entonces, esta solidaridad para el bienestar social, pues enfocó precisamente esas necesidades básicas, desde servicios hasta otorgar algunos, digamos, beneficios de apoyos para las comunidades vulnerables. El segundo tuvo que ver con la solidaridad para la producción y este estuvo orientado a generar empleos. Incluyó los llamados fondos para la producción y empresas solidarias. Si ustedes buscan esos dos conceptos, fondos para la producción y empresas de solidaridad, creo que se llamaba, daban créditos a campesinos y a microempresarios, pero lo interesante de estos créditos que eran créditos a la palabra, es decir, que no se pedía una garantía bancaria,
si el campesino o el microempresario solicitaba el crédito, a diferencia de algunos créditos, por ejemplo, en los que dejan un aval o dejan empeñada una propiedad, en estos casos o estos microcréditos que se estaban otorgando eran sin garantías. Si los pagaron bien, si no los pagaron, pues ya ni modo, ¿no? Pero el objetivo era que se orientaran a generar empleo. O sea, no era la parte económica per se, sino la generación de empleos para que las comunidades, campesinos y microempresarios, pues pudieran progresar. El tercer eje tenía que ver con la solidaridad para el desarrollo regional. Y esto abarcó proyectos de infraestructura, pues ya mucho más grandes. Construcción de carreteras, caminos rurales, puentes, que pudieran conectar a esas comunidades rurales de las que no habían vuelto la vista los políticos anteriores, ¿no? Y no nos vamos muy lejos, comunidades rurales, no se imaginan todas aquellas que están en la sierra, no, o sea, área metropolitana, acá en la misma Ciudad de México hay área metropolitana, si ubican la zona oriente, por ejemplo, Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, fue de las zonas que se apoyó muchísimo en este programa nacional de solidaridad y eran zonas de escasos recursos. Entonces, parte de lo que se permitió también es que este eje de desarrollo regional, pues permitiera generar infraestructura para conectar a esas zonas. ¿Ah? Ahora, adelante, Diego. Hola, hola, buenas noches, profesora. Ahorita que estamos viendo este programa, me pregunto y hago como la comparativa con los programas del sexenio pasado y pues como que me resuena un poco el pensar que pues hay como ciertas similitudes entre tal vez ambos sexenios o en estos programas, en especial como este apoyo a los campesinos y la entrega de becas, que pues a lo mejor podríamos con con la visión que tenemos ahora de que hay muchos comentarios que dicen que fue como ayudas para los pobres o populistas, también se pudo haber dicho en el sexenio de Gortari, ¿no? Entonces es como, o la pregunta sería como, ¿qué tanto estuvieron en común o qué tanto tienen en común estos programas, ¿no? O sea, los fines y pues a la población a quién va dedicada. Sí, claro, y tienes mucha razón, Diego. Algo interesante y que creo que les he comentado en varios momentos es que la historia es cíclica. O sea, hoy nosotros estamos analizando a postiempo todo lo que pasó con anterioridad. Lo podemos ver desde diferentes ángulos, pero también podemos marcar esas similitudes que hubo entre diversos sexenios. Lo vimos, por ejemplo, con Lázaro Cárdenas, acciones que implementó él y que implementó Ávila Camacho y que implementó López Obrador y que veremos más adelante, ¿no? Pero este particularmente fue uno de los programas, fue el programa insignia y era una forma de llegar a esa población vulnerable porque estábamos implementando el neoliberalismo en nuestro país. Entonces ya habíamos transitado por diferentes formas de control social, a través de quienes, de sindicatos, a través de todas aquellas agrupaciones que el Estado controlaba. Pero ya no era suficiente, ya no era suficiente que en las elecciones del 88 pues estuvo bastante intensa la pelea política, ¿no? Entonces, cuando llega Carlos Salinas, tiene que implementar nuevas cosas. Y ahorita vamos a ir a un slide de un poquito de análisis sobre qué significó o cómo podemos analizar este programa versus el control social que ha implicado lo que cada presidente o en cada sexenio se dé, muy similar a lo que hizo López Obrador. Tan es así que la metodología que se utilizó para este programa fueron los llamados comités de solidaridad. ¿En qué se basaba esto? En que debía haber una corresponsabilidad. Es decir, la idea era que el gobierno no entregaría simplemente los beneficios, como se supone sucede hoy en día,
lo que le llaman el paternalismo. Solo entregas y listo. La intención era que no fuera así, sino que la comunidad se organizaría para identificar sus propias necesidades. Es decir, ¿sabes qué? A la población X de tal zona le hace falta agua potable y electricidad. Entonces creaban su comité y el gobierno bajaba o el Estado bajaba los recursos directamente a ese comité. ¿Qué tenía que hacer el comité? Pues aportar a nivel mano de obra o coordinación, que es este último párrafo que les pongo. La comunidad debía aportar algo que generalmente era la mano de obra para el proyecto, la supervisión, la vigilancia de los recursos, etcétera. Entonces había una corresponsabilidad, no era una entrega, o se decía que no era una entrega paternalista. Estos comités, de alguna manera, recibían estos fondos directamente del gobierno. Entonces, estamos hablando de que la comunicación entre el gobierno y la gente que requería los recursos era directa. No había intermediarios como en su momento los había a través del propio partido o a través incluso de los sindicatos, de la CNC y demás organizaciones de las que ya hemos platicado, que sirvieron como control social del Estado, ¿no? Entonces, con esto que tú comentabas, Diego, parte importante es cómo ven, y abro mi micrófono para que participen, este programa nacional de solidaridad. O sea, ya platicamos cuáles eran sus ejes de acción, ya platicamos que había una corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía, pero en realidad, ¿qué podemos pensar del programa? ¿Era un programa bastante bien estructurado o podríamos ubicarlo dentro del concepto que ustedes, yo creo que ya conocen muy bien, que hoy le llaman clientelismo político? ¿Alguien sabe qué es el clientelismo político? Sí, Adelante, Dani y luego Diego. Ah, bueno, sí, creo entender que es el clientelismo político y si bien sí, pues venían de lo que ocurrió cuando se eligió a Salinas, que fue pues el error, que fue un error y que muchas personas quedaron pues no muy contentas con lo sucedido. Creo que también por eso necesitaban como que recuperar y hicieron este clientelismo político, recuperar a su base votante. Pero creo que sé que no fue la pregunta directamente, pero retomando un poco el comentario de Diego, creo que la gran diferencia entre los apoyos del sexenio pasado y de este y los de Salinas es que Andrés Manuel daba como apoyos universales y Salinas sí buscaba más, o bueno, según entiendo, buscaba más a las personas adecuadas o daba el apoyo específicamente a las personas buscando que sea un incremento o un beneficio más que individual, como más de comunidad. Y creo que, a mi parecer, fue muy buen apoyo. He escuchado que este programa Solidaridad tuvo una muy buena repercusión, muy buena respuesta y todo. Y pues, si bien al final del sexenio que todavía no llegamos, también hubo un desastre económico, creo que sí logró su objetivo. Ok, muchas gracias, Dani. Adelante, Diego, ¿ibas a participar? sí. Bueno, Adelante. primero iba como preguntar que realmente hasta cuándo, o porque yo estoy tratando de hacer memoria, y hasta cuándo como un gobierno volteó a ver como a las zonas más marginadas, ¿no? Que ni siquiera es que sean las más marginadas del país, ¿no? Estamos hablando del oriente, ¿no? Todavía, o del oriente y del norte de la Ciudad de México, ¿no? Todo um, pues sí está este cinturón, ¿no? Entonces trato de como hacer memoria de cuántos sexenios tuvieron que pasar para que realmente alguien volteara a ver esta zona, ¿no? Y con la pregunta que usted lanzó, creo que
sí, justamente como creo que nunca, o sí, o sea, nunca se había volteado a ver a las personas pues marginadas de la ciudad y también pues a los otros sectores fuera de la ciudad. Creo que sí tuvo como una aceptación y yo alguna vez escuché como argumentos de que dijeron, no, al menos con el sexenio de Gortari, pues se aplanaron las calles, tuvimos electricidad y así, ¿no? Entonces creo que a la gente todavía le queda la memoria muy fuerte de que el programa de solidaridad funcionó, ¿no? Y pues yo creo que fue ambos, ¿no? Porque fue una manera sí, de ganar como más adeptos o de decir sí funciona para todos, pero al mismo tiempo creo que sí había una intención pues de repartir, ¿no? Y aparte creo que algo es importante, ¿no? Que si la riqueza no se empieza a mover como a todos lados, pues luego vienen los problemas de violencia, ¿no? Ajá, ese tipo de problemas. Va, perfecto, muchas gracias, Diego. Sí, tienes toda la razón. La última vez que hablamos de que un presidente visitó o se preocupó por comunidades vulnerables fue Lázaro Cárdenas, 34 al 40. De ahí tuvimos un crecimiento, se supone que todo iba relativamente bien, viene el cambio al desarrollo compartido, un fracaso, la petrolización como que pintaba para bien, pero las estrategias estuvieron mal, otro fracaso. Entonces, de ahí ya no hubo otra persona que visualizara que en México no solo estaba compuesto por aquella comunidad de la clase media, sino una muy buena parte, y la verdad ahorita no traigo las estadísticas de pobreza de este sexenio, no me acordé de bajarlas. Sería importante ver esas estadísticas, ver cómo estaba la pobreza, cómo habíamos avanzado desde el sexenio de Lázaro Cárdenas hasta porque estamos hablando de 50 años. Entonces, algo debió haber cambiado, pero también algo debió haber cambiado porque la estrategia de gobierno era distinta. Ahora ya no nos íbamos a mover solamente con el tema de un modelo económico que nos ayudara a generar o a mover la economía del país, sino con algo que era mucho más integral y universal, el neoliberalismo. Y eso implicaba también una mejora de infraestructura. Entonces, no podías mejorar solo la estructura de las ciudades principales de nuestro país, sino que tenías que empezar a ser visible con toda la población que estábamos mejorando, que había una modernización de nuestro país. Y esa palabra es clave de la modernización y la vamos a retomar, yo creo que el día viernes va a ser importante porque marca, y creo que hay un libro, ahorita a ver si me acuerdo en el transcurso de la clase, que escribe Carlos Salinas precisamente sobre modernización. Era el objetivo de este sexenio. ¿Y cómo lo íbamos a lograr? Pues a través de programas como esto. Y es bastante cierto lo que comentan tanto Dani como Diego. Fue un programa que generó muchos beneficios, marcó un antes y un después. No sé, ustedes andan en la edad de los 20, creo. ¿Qué edad tienen sus papás? Más o menos promedio. 50. 53. Sí, 50. Sí, ya les 60 tocó más o vivir. menos. Ok, entre los 50 y los 60, eso estamos hablando, si estamos en el 24, 70, sí, para el sexenio de Carlos Salinas ya eran relativamente conscientes. A lo mejor no votantes activos, pero sí ya conscientes como de la realidad, ¿no? Entonces, sí tienen como esa visión. ¿Con quién sería importante también que conocieran un poquito sobre esa perspectiva de cómo ayudó o no ayudó este programa? Solo enfocándonos al programa, ojo, porque yo les decía al inicio del sexenio, ay, perdón, les decía al inicio del sexenio que es uno de los sexenios también con muchas vertientes de análisis. Cuando ustedes le preguntan a una persona, en general, cualquier civil, sociedad civil, ¿qué piensa
de presidentes y le mencionan a Carlos Salinas, normalmente piensan en robo, en desfalco, en fraude, pero no es lo único que se vivió en este sexenio, ¿sale? Hay lo mismo que sucedió, por ejemplo, con Gustavo Díaz Ordaz, que platicamos que fue el clímax del desarrollo estabilizador, pero lo viene a opacar un tema social, una muy mala estrategia de gobierno para controlar a los movimientos sociales. Lo mismo sucede acá con Carlos Salinas, pero hay muchas cosas que son y fueron rescatables y que incluso todavía o de alguna manera sentaron la base de lo que sexenios posteriores implementaron. Vuelvo a abrir el micrófono. ¿Qué más piensan el resto si este Programa Nacional de Solidaridad se iba a convertir en un clientelismo político? ¿O cómo lo visualizan? ¿Eh? Bueno, Adelante. eh, bueno, yo entiendo por clientelismo político como, pues justo eso, ¿no? Como cuando el gobierno te entrega algo, pero como que busca tu apoyo político. Entonces, pues viendo todo lo que hizo, que justo como mencionó, ¿no? Desde Cárdenas volvió a ver a la población más marginada. Pues quizá, o sea, bueno, ahorita lo estaba viendo como de, pues, pues recuperar como esa confianza. O sea, eso sí lo hizo con la reforma, pero pues también, ¿no? Como que, o sea, me hace pensar que se ve como de, o sea, sí se cayó el sistema, pero mira, te estoy apoyando. Pero ahorita con lo que dice en este Slack, que dice que la comunidad debe aportar algo, me hace pensar que en un futuro sí se convertiría en clientelismo político. Ok, gracias, Karina. ¿Alguien más? Yo, Adelante, Emiliano. sí, igual para mí, tiene todas las características pues de un programa, clientelista y, pues, por lo que ya se mencionó de que estaba controlado por la presidencia, estaba dirigido, pues, a cierto sector de la población que no tenía recursos y, pues, también, pues sí, tiene todos los tintes de un programa clientelista. Y pues los recursos principalmente, como mencionó, pues los daba el gobierno y yo creo que eso influye bastante. Perfecto, gracias, Emiliano. Adelante, Diego. Sí, a mí me gustaría como preguntar que realmente, o sea, si es un programa clientelista, entonces ¿hasta qué momento se va a voltear a ver a la periferia, ¿no? A estos grupos marginales, ¿no? Hasta que realmente necesiten su apoyo para las votaciones o en qué momento de la historia entonces se iba a regularizar los predios de esas personas, ¿no? ¿Cómo es a lo mejor posible que en una ciudad tan de avanzada, como se supone que en el 68 y cuando fueron los Juegos Olímpicos y pasó todo esto del milagro mexicano, ya era una ciudad avanzada, no llegó a todos los lados de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo esas personas podían recibir o en qué momento, ¿no? Porque no creo que, por ejemplo, los trabajadores de Tlatelolco se construyó Tlatelolco y la unidad de 20 de noviembre solamente porque los trabajadores lo construyeron, ¿no? Sino pues justamente el gobierno pues construyó esas unidades, ¿no? Y también el Pedregal, ¿no? Entonces creo que sería importante preguntarnos si las elecciones no hubieran salido con si las personas no tuvieran esa percepción de que fue un poco como una elección robada, ¿se hubiera voltado a ver a la gente pobre o no?
Es una pregunta bastante interesante. Yo creo que eso, digo, lo podríamos analizar desde diferentes vertientes. Quien seguramente sabe la verdad sería Carlos Salinas y creo que nunca se lo han preguntado, al menos en las entrevistas que él da. Es una persona, es un político bastante bien formado y sus respuestas siempre son interesantes. Considero, por todo lo que hemos estudiado a lo largo del tiempo, es que si bien sus 3 estrategias estaban implementadas para legitimarse, si no hubiésemos tenido ese problema electoral en el 88, probablemente no hubieran sido enfocadas de la misma manera. Yo digo que sí se hubieran implementado de todos modos las 3. ¿Por qué? Porque hacía falta regresar a la figura del presidencialismo. Ya habíamos perdido, ustedes recuerdan que sexenios atrás hablamos de crisis del presidencialismo, que ya había líderes políticos que tenían incluso más peso que el propio presidente, dentro de ellos el de la CTM, Fidel Velázquez o la propia Quina. Entonces, tenía que marcar esa autoridad y ese poder, porque si no, no se iba a poder implementar la apertura comercial, el TLC, el neoliberalismo como tal, porque toda la corriente ideológica del neoliberalismo se basa precisamente en esas decisiones de poder. Y el presidente para este momento no las tenía, aunque hubiese llegado sin problema de legitimidad. O sea, la legitimidad fue como la cereza en el pastel, pero ya veníamos con un declive presidencial y no era lo que necesitábamos. Probablemente este Programa Nacional de Solidaridad lo hubiera implementado, pero no tan profundamente, pero al final con el mismo objetivo. ¿Cuál era esa relación de lealtad de la población para con el presidente? Ya no para con el PRI, que eso marca la diferencia, sino con el propio presidente. No sé si me explico, Diego. Sí, claro. Va, perfecto. Adelante, Ana Karen. Bueno, yo quería decir que yo también considero que sí cumple este concepto de clientelismo político, porque voltearon a ver, bueno, derivado de la controversia de las elecciones, entonces querían recuperar esa confianza y no solamente esa confianza, sino asegurarla. Entonces, pues si esta población vio que, pues si me está beneficiando, pues claro que voy a seguir votando por ellos, ¿no? Esa es mi idea. Perfecto. Gracias, Ana Karen. Y sí, de hecho, tienes toda la razón. Los recursos del programa les decía que bajaban directamente de la presidencia a los comités. ¿Y quiénes eran los comités? La propia sociedad que identificaba sus necesidades. Este método permitía saltarse a gobernadores, a presidentes municipales y particularmente a quienes, a aquellos que eran de oposición, porque ya platicamos que la oposición empezaba a tener importancia. Todavía no mayoría, todavía no un peso político fuerte, pero sí ya existía en el mundo político, tanto en presidencias locales como en gubernaturas. Entonces, esto hacía que el método de los comités pues se brincara a todas estas personas de autoridad, incluso a las propias estructuras tradicionales del PRI. ¿Cuáles eran estas? Los sindicatos en los que había puesto a sus líderes sindicales, la CNC, la CNOP, la CTM, o sea, toda aquella maquinaria de Estado que a lo largo de los sexenios anteriores, desde sus orígenes, hasta Miguel de la Madrid habían servido de control y habían servido para llegar a la población, ahora se las estaba brincando, porque era la relación directa de la presidencia con la población, con esos comités de solidaridad. Esto que provocó que se creara una relación de lealtad directa entre esas comunidades beneficiadas y la figura del presidente. ¿Y esto como para qué? Esto ayudó a reconstruir la base social del PRI. Ustedes recordarán que esa base social se fracturó en las elecciones del 88.
Y tan se fracturó que una muy buena parte de la población votó por Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, la lealtad hacia el PRI ya no se veía reflejada en los procesos electorales o no se vio reflejada en el 88, aún cuando tenía a toda su maquinaria de Estado. Pero sabemos que una parte de ella apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, por eso es que se las brincó. Dijo, no, ahora la comunicación va a ser directa, presidencia, comités. Y eso permitió esa lealtad. La gente se sentía agradecida. Digo, no sé, nunca les he preguntado a ustedes por dónde viven. En algún momento, si tenemos tiempo, lo sabré. Pero normalmente me gusta preguntarles, como a mitad de año, porque me da un poco de visibilidad para lo que puede tener de información sus padres o sus abuelos. Toda la gente les decía Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Ecatepec y demás zonas que son vulnerables o que eran vulnerables en estos momentos, terminaron súper agradecidas con Carlos Salinas. Hay una colonia en el oriente que se llama Carlos Salinas de Gortari y le cambiaron el nombre a esa colonia, creo que todavía estaba en su sexenio vigente, porque fue tanto el agradecimiento. O sea, sí, México se estaba modernizando y lo decía por ahí su compañero Diego, estábamos creando infraestructura, había zonas residenciales y demás, pero aquella franja o área conurbada, pues existía nada más, pero no veía ningún otro beneficio, ni siquiera lo básico, ni siquiera las necesidades básicas, los servicios de luz, agua, drenaje. Es hasta los 90 donde llegan a esas comunidades. Entonces, eso sí generó una lealtad sorprendente hacia el presidente, porque ni siquiera fue hacia el PRI, y eso marcó una diferencia. La fractura de la relación de la base social del PRI, que se da en el 88, a partir de la implementación del Pronasol, crea esa relación de lealtad y hace que Carlos Salinas tenga la seguridad de que la base social del PRI estaba lista para la elección del 94. Ya platicaremos cómo se da esa elección del 94, que también tuvo muchos temas importantes que analizaremos, pero el objetivo era dejarla lista, no para el presidente, no para Carlos Salinas, sino para que la corriente ideológica del neoliberalismo se siguiera a lo largo del tiempo. Algo más o menos como lo que platicamos en el desarrollo estabilizador. Si bien comienza en un sexenio, sigue, perdón, sigue o trasciende los sexenios. Entonces, parte de lo que visualizaba Carlos Salinas, pues era eso. Veníamos o venimos ya en este momento de la implementación o de la llegada de una nueva élite política, los tecnócratas. Entonces, estos eran los nuevos políticos que iban a manejar, o los nuevos personajes que iban a manejar al país. Entonces, había que dejarles el camino de alguna manera bien estructurado, ¿no? Entonces, esta parte es bastante importante y ya forma parte de ese análisis que cada uno de ustedes fue haciendo, de los que participaron, que por cierto tendrán doble asistencia, porque no solo es conocer qué se hizo, sino cómo se interpreta, sino cómo se utilizó en el momento y qué resultados tuvo también hacia adelante, ¿no? Y que han sentado las bases de lo que hoy conocemos y que incluso muchos hablan, y ya lo comentaba por ahí Diego, de esas similitudes entre esos programas de Carlos Salinas y los programas de López Obrador. Cuando lleguemos al sexenio de López Obrador, pues ya, si nos da tiempo, platicaremos de esos temas, ¿va? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Profesora, yo tengo bueno, es que ahorita que estaba escuchando el tema de clase y cuando lanzó la pregunta sobre la comparativa con los programas sociales actuales, me hizo pensar que, o sea, irónico, ¿no? La parte de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo me pregunté por qué siempre la sociedad mexicana
recae en la figura del Estado paternalista. No, bueno, es que después cuando estamos como tratando de llegar a como a lo del neoliberalismo y la parte, bueno, como el conocimiento que yo tengo acerca de, no sé, el capitalismo puro, por así decirlo, que en donde se dice que el Estado no tiene que tener ninguna intervención porque el mercado se regula solo y demás. Y siento que de cierta forma esa idea interrumpe la otra, ¿no? La del capitalismo para que crea un avance próspero por sí solo. Pero o sea, a mí lo que me surgió, la duda principal, pues, es por qué siempre se recae como sociedad mexicana en la figura paternalista del Estado. Porque es más fácil y cómoda. Se dice mucho que la población mexicana no tiene memoria y tan no tenemos memoria que tantos acontecimientos que ya hemos analizado que fueron críticos respecto a decisiones que se tomaron por parte del Estado no tuvieron repercusiones. Y la primera repercusión debió haber sido no votar por el mismo partido del siguiente periodo electoral. Y lo seguíamos haciendo. Entonces, la sociedad se acostumbró a perder la memoria cada sexenio y se acostumbró a solo, dirían algunos analistas políticos, a solo estirar la mano y esperar que el Estado te provea, porque al final eso es lo que siempre se ha dicho con la figura del presidencialismo, siempre se ha dicho que el Estado es el que va a proveer, y lo vimos creo que cuando platicamos sobre estructuras sociales. Entonces, es una, ¿cómo decirlo? Es una combinación de muchos factores. Nuestra propia cultura, de alguna manera, se ha visto también reflejada en esta política, porque desde sus orígenes siempre hablamos de la figura fuerte del hombre, y eso se reflejaba a través de la figura de poder, que era el presidente. Cambia un poco en años recientes y ya lo analizaremos con la llegada de la primera mujer presidenta de nuestro país. Si eso tiene una influencia también cultural. Entonces es una combinación de muchos factores y parte de lo que busco con esta materia es que precisamente ustedes se generen esos cuestionamientos, pero también puedan plantear posturas, ¿no? Con todos los elementos que ya hemos analizado, que precisamente permiten pues tener esos argumentos para decir yo veo esto por A, B, C, D y defiendan esos pensamientos, ¿no? Gracias, Daniela. Ok, No, gracias a usted. gracias. Ya nada más para cerrar. Día lunes y martes, el viernes ya les había anticipado que íbamos a tener una dinámica. No les dije fechas porque luego hay un caos cuando digo fechas y no sé qué sucede, pero las cosas se descontrolan. Dudas, comentarios con esa dinámica o quejas que tengan de esa dinámica, porfa, díganme de una vez. Bueno, yo tengo un comentario que fue lo que observé el día de ayer. Creo que el hacer las dinámicas que duren en 2 sesiones, de cierta forma mermó la participación, al menos así lo sentí en mi grupo, porque, bueno, de por sí los que estábamos, pues como que algunos no se involucraron tanto el primer día, pero en el segundo ya ni siquiera como que estaban presentes, ¿no? en la sesión. Entonces, no sé si, bueno, yo preferiría que las futuras actividades, si es posible, se mantengan en una sola sesión, porque siento que es más dinámico así. A lo mejor sí está la presión del tiempo, que nos coordinemos o eso, pero eso mismo creo que genera, o sea, como por inercia, participación de los demás compañeros. Al menos eso es lo que yo observé y es el único comentario que tengo por mi parte. Ok, perfecto, Dani. Um, Te voy a dar la razón de por qué se hizo en 2 días. Uno, sí fue la presión del tiempo. Hemos hecho dinámicas en el mismo día y entramos en pánico porque casi llega la hora y todavía no terminamos el entregable. Era una dinámica que requería mayor análisis. Y ustedes recordarán que cuando empezamos el módulo 4 les dije, esta
parte del semestre es la más importante porque va a reflejar todo lo que hicimos o no hicimos a lo largo de 3 meses atrás. Todo lo que hicimos a lo largo de 3 meses atrás fue identificar acontecimientos, fue fundamentar, fue categorizar, fue comenzar a dar argumentos, pero esta ya es el análisis puro. Entonces, dado que por la experiencia, el tener una hora de clase con una dinámica de esta dimensión no iba a ser tiempo suficiente, opté por dejarla en dos días. Ahora, eso tenía una razón de ser también. Y ustedes recordarán que dentro de las instrucciones, si no me equivoco, les dije que la dinámica se iba a hacer en 2 días y que debía monitorear la colaboración. ¿Qué significó eso? Todas las salas fueron grabadas. ¿Sale? Yo no me, o sea, me uní, no visible con ustedes, porque parte fundamental de la dinámica es el trabajo en equipo. Y es muy cierto lo que me dices, Dani. No es la primera vez que en los grupos me dicen, es que de 7 participamos 3. Pues el entregable solo debía llevar 3 nombres. Es parte de las decisiones que se deben de tomar. Suena rudo, suena fuerte, sí, pero es la realidad. Si las personas no participaron y solo estaban conectadas, no participaron y el objetivo de esta dinámica era participar, ¿sale? Y yo creo que ya estamos lo suficientemente grandes como para, digo, en un nivel de licenciatura y bastante profesionales, como para tomar esas decisiones. Entonces, parte de la evaluación está enfocada también en eso. ¿Qué tanto permitieron los 2, 3, en algunos casos 4, 5 que participaron, que estuvieron activos? Y el resto no. Algunos yo ni siquiera los escuché hablar y aparecen ahí en la hoja. O sea, el hecho de que los grupos estuvieran integrados no significaba que tenían que aparecer todos en la portada, sino quienes participaron, porque algo interesante que les puse en la última parte del documento de la dinámica era materializar su investigación y análisis. Entonces, si no participaron en esa investigación y en ese análisis, no debían estar en ese entregable, ¿sale? Entonces, tenía sus motivos de por qué fue a 2 días, que era particularmente para esto. Y algo que sucede muy a menudo es que si ven que yo no estoy conectada, pues dicen, se van por la libre y copian, pegan, o cuando estoy viendo resulta que pues ya casi está el documento, ¿de dónde salió? Sepa Dios. Entonces, todo eso a mí me da la información de lo que hicieron y de lo que no hicieron. O sea, yo no les dije que trabajaran después de las 8, por ejemplo. Eso tenía que salir en 2 horas, una lunes, una martes. Cuando el día de ayer llegaron con esto ya le avancé y ya está, eso no fue trabajo en equipo, ¿sale? Si lo hicieron en un horario, se dividieron cosas y cada quien investigó, eso va a formar parte de su evaluación porque no es lo que yo pedí, no pedí una tarea, pedí una dinámica de trabajo en equipo. Entonces, para que todos estén en canal, la evaluación viene bastante fuerte con esta dinámica porque ya se había dado indicaciones, ¿vale? Ahí, Dani, gracias por tu comentario. Lo tomaré en cuenta. Yo creo que sí, es la única dinámica que tiene 2 días, precisamente para evaluar esto. Viene otra dinámica que también va a ser importante y todas llevan la misma estructura, trabajo en equipo. Si no aprendemos a trabajar en equipo el día de mañana allá afuera, la van a sufrir. Y sé que no es mi objetivo enseñarles eso, no como tema oficial de nuestro temario de la materia, pero sí como parte de lo que he visto que sufren particularmente las personas de perfiles físico-matemáticos. Entonces, no me gustaría que a ustedes les pasara y sufrieran allá afuera porque no sabemos trabajar en equipo, porque no sabemos preguntar, porque no sabemos decir, ¿sale? Entonces, voy a trabajar en el transcurso de estos días con calificar sus, ¿cómo se llama? Sus dinámicas y ya les daré las calificaciones. Ahí ya nada más, yo tengo registro de quienes no, pues, ni los vi pintar en la dinámica en su equipo, pero si
alguien en particular de cada equipo me puede indicar también lo que ustedes vivieron, pues no tengo tema. Cotejo contra lo que yo rescaté de las sesiones y con eso vamos a dar la calificación, ¿sale? Y si no hay más comentarios, muchísimas gracias. Les voy a mandar por WhatsApp unas ligas. Ahorita le voy a decir a Fer que les mande unas ligas precisamente de todo esto de la reforma electoral y de Pronasol. Son solo videos de cultura general que se dieron en ese tiempo, ¿sale? Entonces nos escuchamos mañana, chicos. Que pasen bonita noche. Una disculpa por irnos tarde.